Bueno, en los capítulos anteriores hemos visto acerca de la historia de Babel y el ungido de Babel, el cual era conocido con el nombre de Tamuz. Ya, si nosotros nos ponemos a analizar el término ungido, por ejemplo, en griego, ungido significa Cristo. De allí que a Tamuz también se le aplique también ese título griego, ¿no? Que significa Cristo. Muy bien, que el cual en este caso vendría a ser el Cristo o ungido de Babel, ya y del cual también proviene de Cristo proviene el término cruz, ya como ese que vamos a ver en este capítulo, en este tema, ya del día de hoy. Muy bien, vamos a ver que Tamuz nació, ¿en qué fecha? Él nació el 25 de diciembre y que durante la historia hasta hoy se ha seguido celebrando pues la fecha de su cumpleaños, ¿no? En el 25 de diciembre, que en realidad es para su honor. Ahora, antiguamente en la fecha de su natalicio, que es el 25 de diciembre, se realizaba una misa, ¿no? Misa en el término, etimológicamente significa sacrificio. Y esta misa se hacía en honor al Cristo de Babel, es decir, a Tamuz. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se sacrificaba? Se sacrificaba niños, ¿ya? Entonces los cuales eran en honor a Tamuz. Ahora, estos sacrificios, esta misa de Cristo, ¿no? Que en realidad es Tamuz, ¿ya? En inglés significa Christmas, ¿ya? Christmas significa misa de Cristo, ¿ya? Y que en inglés, ¿no? Cuando la expresión dice Merry Christmas, ¿no? Ahí está diciendo, ¿no? La feliz, ¿no? Navidad, ¿está bien? Pero ¿Navidad de quién? O cuando se refiere a la Navidad se está refiriendo a la natividad, es decir, al nacimiento. ¿De quién? De Tamuz, ¿ya? Entonces ahí se realizaba entonces esa feliz misa que estaba en honor a Cristo y que en realidad en esa fecha se sacrificaban niños, ¿ya? Entonces en honor a Tamuz. Muy bien, entonces el Cristo en Babel, entonces en esa Babel literal que existió se llamaba Tamuz. Pero también la escritura nos habla de una Babel, una Babilonia mística en estos tiempos, ¿ya? Entonces, y esa Babilonia mística no es otra sino que la iglesia que Constantino levantó y que en este caso vendría a ser el cristianismo. Muy bien, el cual también tiene su ungido, ¿verdad? También tiene su Cristo. Muy bien, y su nombre es Jesús. Muy bien. Ahora, hay una pregunta, ¿no? Que muchos se hacen, ¿ya? Y esa es que si la cruz es un símbolo cristiano o es un símbolo pagano. Ya nosotros sabemos que la cruz es un símbolo netamente cristiano. Sin embargo, cuando vemos la historia, vamos a poder descubrir que la cruz también fue un símbolo pagano, ¿ya? La cruz ya existía en tiempos remotos antes de nuestra era, en las culturas paganas, ¿no? Por ejemplo, usted puede analizar ahí en la cultura celta, ya esa cultura pagana, entonces va a poder ver aquí, ahí está esta cruz celta, ya este círculo alrededor de esta cruz en realidad es el sol, ya como hemos mencionado ya en capítulos anteriores, ya que la cruz en realidad vendría a ser el símbolo, ¿no? O es la imagen del sol, ya, porque cuando uno entonces cierra los ojos mirando el sol, entonces va a ver que se forma una cruz, ya, y como Tamuz era el dios sol naciente, entonces por eso que a él se lo representaba así, de esa forma, ¿no? Con el símbolo de adoración entonces de la cruz. Ya, aquí podemos ver, por ejemplo, a Tamuz, como también ya lo hemos visto en el capítulo anterior, ya, y vemos ahí a Tamuz, el cual está portando ¿no? Este bastón, ya, entonces que tiene la forma de una cruz, ya, entonces el Cristo de Babel, tal como lo podemos observar aquí a Tamuz, entonces lo vemos portando su bastón en forma de cruz, ya, ¿por qué? Porque ese es su símbolo de adoración. Asimismo, vamos a ver que los antiguos sacerdotes de Babel, ya aquí está, ¿no? Entonces, representado, ellos eran adoradores de Tamuz, ellos también portaban en sus pechos, ahí vemos, un crucifijo, ¿ya? Tal como lo hacen ahora los
cristianos, ya ellos también portan sus crucifijos, ¿no? Bueno, en este caso los cristianos católicos, ¿ya? Entonces, pero eso ya no es nuevo, ¿no? Con el cristianismo, eso ya antiguamente también lo hacían, también entonces en Babilonia. Muy bien, entonces, como podemos observar, originalmente la cruz no fue un símbolo cristiano, sino un símbolo pagano. El símbolo místico conocido como la Tau de los caldeos, le llamaban así porque era la letra T mayúscula, y esa T provenía del nombre de Tamuz, ¿ya? Entonces, la T de Tamuz, la primera letra del nombre de Tamuz. Muy bien, y esta T, esta Tau, como ven así, ya la cruz de Tau, muy bien, representa, entonces la cruz representa la letra inicial del nombre de Tamuz, ¿no? Y la cruz tiene la forma de la letra. Y asimismo las dos últimas letras, ¿no? Entonces del nombre de Tamuz, de Uz, ¿no? De Tamuz, entonces también de ahí es donde se deriva la palabra cruz, ¿ya? Cruz viene de Tamuz. Muy bien, para que de esta forma entonces no se dejare entonces de mencionar entonces el nombre divino de Tamuz. Muy bien, entonces la cruz es el símbolo de adoración al dios solar Tamuz. El culto al dios solar se extendió desde Babel y se estableció en todo el mundo, permaneciendo hasta la actualidad en todas las religiones de la tierra, ¿no? Bajo, claro, ¿no? Diferentes nombres y disfraces. Aquí vemos la cruz Tau en piedra, ¿ya? Así que vamos a ver los diferentes entonces nombres, entonces con que a cada cultura entonces se le ha adorado a Tamuz, ¿no? El dios solar, ya, porque como Yahweh confundió las lenguas, entonces allí en Babel, ¿no? Entonces ya cada uno de ahí se dispersaron entonces en su lengua, pero ellos llevaron su doctrina, ¿no? Entonces ellos antes adoraban a Tamuz, ¿no? Entonces, pero los que empezaron entonces a irse hacia Egipto, ¿no? Y formaron su reino, a Tamuz ya le llamaron Osiris, ¿no? En su lengua, ya, o le llamaron Ra. En Persia ya le llamaron a Tamuz Mitra, ya en Grecia le llamaron Helios, en Roma le llamaron Apolos, en Fenicia le llamaron, en Israel le llamaron Moloch, en Fenicia Adonis, ya los Chicchas, Sue, en la India le llamaron Krishna, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces todos ellos siempre eran sido los ungidos, los cristos, entonces, pero ya según cada cultura. Claro, era el mismo Tamuz, pero ya con otro nombre. Ya, y todos, por cierto, nacieron el 25 de diciembre. Entonces, al establecer la adoración a Tamuz, entonces todas las civilizaciones del mundo, a través de la historia, adoptaron entonces su símbolo de adoración, que es la cruz. ¿Ya? La cruz es en realidad su símbolo máximo religioso representativo de este dios solar. Muy bien. Entonces, si nosotros nos remontamos a Egipto, entonces vamos a ver que desde Babel, entonces, o Babilonia, el símbolo de la cruz se propagó a Egipto, ya, entonces, donde podemos encontrar entonces monumentos, entonces preservados hasta nuestros días, donde nos dan evidencias abundantes del uso entonces de la cruz allí. Ahí la pueden ver, ¿ve? La cruz y este círculo arriba es el círculo del sol. Muy bien. Sí. Sí, acá también en la Chacana también, efectivamente, ¿no? Entonces, todas las culturas entonces paganas en todo el mundo, entonces se ha propagado entonces este símbolo que en realidad es un símbolo de oración de Tamuz. Ahí lo podemos ver, entonces, aquí con su cruz, ¿no? Entonces, las cruces, entonces, en todas estas representaciones. Entonces, dice un escritor, un historiador conocido, ¿no? Refiriéndose a Egipto, lo siguiente, dice, aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o la cruz de Tao en su forma de T, frecuentemente con un círculo redondez sobre ella, y que era un objeto de reverencia en Caldea, en Fenicia, en México y todas las otras naciones de ambos hemisferios. ¿Ya? Entonces aquí también en la cultura fenicia, ahí pueden ver, ahí está también, ¿no? Presente la cruz. ¿Ya? También de igual manera los persas tenían ahí, ¿no? Entonces el símbolo del dios Matras de los persas, ¿no? Entonces para ellos Matras era el ángel de luz o la luz celestial, ¿no? Y es usado por modernos masones como símbolo de la T cuadrada.
Ya también en Grecia también la cruz, como podemos ver, esta era la cruz griega, ya que es muy parecida a la cruz roja. Muy bien. También de igual manera en el budismo vemos la cruz, ya, pero en la forma de esvástica, ya, en la forma de esvástica o también conocida como rueda de sol. Muy bien, entonces, claro, esta por un lado, pero por otro lado, esa misma esvástica, pero viéndola por el otro lado, entonces ya dentro de la religión del hinduismo también, presente también la cruz. Como también en México, también ha sido hallado, también en Palenque, México, se encontró un templo pagano denominado el Templo de la Cruz. ¿Ya? Y en el pedestal, ahí vive un altar, ¿no? Entonces donde hay una cruz, ahí está la cruz, ¿no? Ahí está inscrita exactamente en el centro. Muy bien. Y esa cruz fue adorada siglos antes de que viniera aquí, ¿no? Los cristianos, entonces, católicos, ¿no? Entonces aquí a México, ¿no? Muy bien, entonces y ahí lo podemos ver en una mejor visualización. Entonces ahí está la cruz. Muy bien, también en Roma, también vamos a ver entonces la presencia de la cruz, ¿ya? Entonces Roma antes de ser cristiana ya tenía como símbolo de oración la cruz, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí puede verlo usted claramente en esta antigua moneda romana, donde puede ver el rostro del emperador romano, y por el otro lado, ahí puede ver la cruz, ¿la ve? Y alrededor está la corona de laurel, que era la corona del César romano. ¿Ya? Entonces, entonces ya esto antes del cristianismo, ojo, antes de que Constantino levantara la religión del cristianismo. Y también en este panteón romano, ¿no? Claro, de la Roma pagana, también allí, ¿no? Entonces, encima, entonces de este obelisco también está entonces presente la cruz, ¿no? Entonces, lo que Roma hace, entonces ya como cristiana, entonces sigue preservando entonces lo que ya anteriormente tenían, pues, ¿no? Entonces ellos en sus templos paganos, solo que ahora se les conocería como templos cristianos, ¿no? Y todos ellos igual siguen portando el mismo símbolo entonces de adoración, entonces a la cruz. Muy bien, entonces y ahí los podemos ver, ¿ya? Ahora no nos sigue sorprender también que igual en el satanismo también se use la cruz, ¿no? Usted va a ver a satánicos que están usando crucifijos, ¿ya? Entonces, pero también en el espiritismo también va a haber presente la cruz, ¿no? En la tabla Ouija, ahí está la cruz, ¿no? Aquí abajo también ve la cruz, en la tabla Ouija, en las cartas del tarot, también está la cruz, ¿ya? Entonces, a veces echan las cartas del tarot en forma de cruz, ¿ya? Incluso los chamanes, brujos, van a ver ahí su crucifijo, sus imágenes, ¿o no? ¿No? Y mencionan el nombre de Jesús, ¿no? Y de todos los santos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver? No, si se supone que esas son cosas, ¿no? Apartadas, ¿no? ¿No? Entonces, con el espiritismo, el satanismo, ¿qué tiene que ver? ¿O será que todos ellos en realidad, ¿no? Están metidos en el mismo saco, amados? ¿Ah? Entonces, es evidente que el símbolo cristiano de la cruz en realidad es de origen pagano y hasta incluso satánico. ¿Muy bien? Entonces, es muy claro entonces que la cruz existe como un elemento religioso y pagano miles de años antes de nuestro Redentor y simboliza al dios solar Tamuz. Pero ahora surge una pregunta. ¿Realmente será que nuestro Machía murió en una cruz? Nos preguntamos. ¿Será o no que él no murió en una cruz? ¿O sí murió en una cruz? Tal como así lo representa. Si nos vamos al libro de Devarim, capítulo 21, verso del 22 al 23, ahí nos comenta algo, ¿no? La Torá. Nos dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminaréis tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Muy bien. Entonces, ¿dónde, según las instrucciones que nuestro creador había dado, dónde es que se tenía que colgar, ¿no? Entonces a esa persona que iba a morir, ¿en una cruz o en un madero, decía? Ya, en un madero. Muy bien. Después cuando nos vamos al libro de Josué, en el capítulo 10, verso 26, nos dice allí el texto, y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar, dice, en 5 maderos.
y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Ya Yahweh dijo que no podía quedar, ¿no? Entonces hasta el día siguiente, ¿no? Sino que hasta la noche nomás. Muy bien. Entonces, ahí vemos entonces que en base a la instrucción que nuestro creador había dado, entonces vemos aquí, entonces que cuando entonces se dio entonces esta situación, entonces Josué colgó entonces a estos personajes, entonces en una cruz dice o en un madero, en unos maderos. ¿Dónde dice? Maderos. Muy bien. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y este madero qué cosa era? ¿Sería una cruz pagana o sería una estaca o un asta? ¿Ah? ¿Cuál sería? Ezequiel capítulo 15, verso 3 nos dice, tomarán de ella madera para hacer alguna obra, tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa. Entonces, según la escritura, entonces esa madera, ¿no? Con la cual iban a tomar para colgar entonces a alguien, ¿qué cosa iba a hacer? ¿Una cruz o una estaca? Una estaca. En este caso vendría a ser una estaca de ejecución. Muy bien. Ahora, entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la evidencia lingüística, nosotros vamos a poder ver que en el Brit Hadashah, más llamado Nuevo Testamento, se menciona algunas veces que el Mashiach fue ejecutado en una cruz. Pero también en otras veces también se menciona que fue ejecutado en un madero. ¿Sí o no? En un madero. Sin embargo, la evidencia lingüística de la escritura en realidad sugiere la palabra original que los traductores interpretaron como cruz. Y esa palabra es la palabra estauros. ¿Ya? Encontramos 28 veces en el Brit Hadashah la palabra cruz, ¿no? Y en cada uno de esos casos donde se menciona cruz, allí la palabra de donde se deriva cruz dice estauros, ¿ya? Y si usted se pone a buscar, ¿no? Entonces en el diccionario hebreo, ¿ya? Entonces Strong, por ejemplo, o hebreo griego, entonces con respecto a la palabra, ¿no? Estauros, ahí dice que estauros significa estaca, asta, madero o poste derecho, ¿ya? Eso es lo que significa. Y cuando vemos aquí la enciclopedia Wikipedia, por ejemplo, en esa dirección, con respecto a la palabra estauros, ya ahí nos dice, estauros es la palabra griega usualmente traducida como cruz, ¿ya? Originalmente significa madero o poste vertical, ya, eso es lo que significa estauros. Cabe destacar que no existe una palabra en griego antiguo que signifique propiamente cruz, ¿ya? Esta figura solo se encuentra en el latín con la palabra latina crux, ¿ya ve? Entonces, acá claramente le está diciendo, entonces, que en las escrituras, ya, entonces, no existe en sí la palabra cruz, porque la palabra, ¿no? De donde en realidad han puesto cruz, allí lo que decía era estauro. Y estauros significa madero o poste vertical. Pero sin embargo, ¿cómo lo han puesto en la escritura? Cruz, ¿ya? En su significado original, la palabra griega que se traduce como cruz, ¿no? Entre paréntesis estauros, apropiadamente significó una estaca, un poste vertical o un pedazo de palo en el que alguien podía ser colgado. ¿Ya? Homero, unos miles años antes de la época en que los evangelios fueron escritos, utilizó la palabra estauros para un poste ordinario o estaca, o un único pedazo de madera, y este fue significado y uso de la palabra todo el tiempo en el griego clásico. 4 o 5 siglos antes de la época de los evangelios. En la literatura de esa época esta palabra nunca significó dos piezas de madera colocadas atravesadas una de otra en ningún ángulo, sino siempre una sola pieza. Muy bien, amados, entonces ahí estamos escuchando, hemos escuchado, ¿no? Entonces el comentario de la enciclopedia. Entonces, este hecho lingüístico entonces ha llevado a muchos historiadores de las escrituras, ¿no? Entonces a creer entonces que nuestro Mashiach fue realmente clavado no en una cruz, sino en una sola viga o poste o estaca. Por ejemplo, una versión moderna de la Biblia, ya, de Henry Pratt, ya, entonces ahí se ha corregido dicho error de traducción y lo han sustituido, ¿no? Entonces la palabra cruz por la palabra madero, ¿ya? Y en la escritura vamos a encontrar también, ¿no? Dicha palabra repetidas veces, ya, como dentro de un momento vamos a ver en los textos, ya. Pero
hay respetadas obras, ¿no?, que nos habla con respecto a esta verdad. Por ejemplo, la Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia. En el volumen 1, en la página 825, nos dice lo siguiente. Originalmente, el griego estauros designó un madero vertical, apuntalado o estacado, en un punto firmemente a tierra. Tales estacas o postes eran comúnmente usados de dos maneras. Estas estacas o postes eran puestos uno junto al otro en línea o fila para formar una barrera o una palizada defensiva alrededor de algún asentamiento, o sencillamente estos eran plantados como instrumentos de tortura, en los cuales los que quebrantaban seriamente la ley eran públicamente suspendidos sobre estos, hasta que morían. O si ya habían sido muertos, mantener sus cadáveres colgados a manera de deshonra. Muy bien, entonces eso es lo que nos comenta entonces aquí la Enciclopedia, entonces Estándar Internacional de la Biblia. También el diccionario expositorio de Vine, de palabras del Nuevo Testamento, nos dice: estauros denota o se refiere a una estaca o poste. En ambos, el verbo y el sustantivo estauro, sujetar, atar o fijar a una estaca o poste, se distinguían de la forma eclesiástica de dos vigas cruzadas. La forma de la última tuvo sus orígenes en la antigua Caldea Babilonia y fue utilizado como un símbolo del dios Tamuz, estando en la forma de la tau mística, la inicial de su nombre. Muy bien, amados. Entonces, aquí este diccionario nos está confirmando entonces lo que nosotros entonces estamos entonces diciendo. Si usted, por ejemplo, puede visitar a esta página católica, ahí nos habla acerca del significado de la tau, ¿ya? Y ahí podemos leer: la tau es la última letra del alfabeto hebreo, con significado simbólico. Se usaba ya como signo de salvación y amor de Dios a los hombres. Se hablaba de ella en el libro de Ezequiel, cuando Dios ordena a su ángel imprimir sobre la frente de los que seguían a Dios este signo de salvación. En Ezequiel 9:4. Dice, ahí lo están poniendo así: el Señor dijo, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y marca con una tau sobre la frente de los hombres que gimen y lloran. Bien, esto es lo que dice entonces una página católica hablando acerca de la tau. Muy bien, pero sin embargo, si nosotros nos vamos al texto, esto es lo que dice el texto, ¿no? Ezequiel 9:4. Dice, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Muy bien, entonces, este es el texto, y no dice que se tiene que marcar con una tau, ¿ya? Entonces, eso ya es una manipulación del texto sagrado, ya que han hecho entonces para engañar a las personas y marcar a las personas con la señal de Tamuz, que ya sabemos es la señal de ¿qué? La señal de la cruz. Cuando observamos entonces, cuando vienen los miércoles de ceniza, entonces los sacerdotes cristianos católicos marcan con una cruz en la frente a los miembros entonces de dicha religión. Muy bien, y es obvio que los que están entonces siendo marcados entonces con esa cruz, en realidad esa cruz es la marca de Tau, ¿ya? Y Tau en realidad es para referirse a la T de Tamuz. En la misma página cristiana católica al final hay una oración donde dice: bendice Señor esta Tau, bendice a quien la lleva como signo de salvación y libertad interior, invocando a tu santo nombre y a la intercesión de tu siervo Francisco, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Bien? Entonces, esto es lo que está al final. Entonces, una oración en donde se invoca al santo nombre del Señor de esa Tau. ¿Quién es en realidad el Señor de esa Tau? En Babel fue conocido como Tamuz. Y en el cristianismo se sigue llevando el mismo signo señal, ¿ya? Del antiguo paganismo babilónico. Bien, lo cual denota que el personaje de oración se trata del mismo personaje, solo que esta vez su nombre ha cambiado, ¿no? Y en el cristianismo se le ha llamado Jesús. A Tamuz se le ha llamado Jesús. Aquí nos dice el compañero bíblico del doctor Bullinger: las cruces eran usadas como símbolos del dios Sol babilónico. Debe ser claro que Constantino fue un adorador del dios Sol. La evidencia de esto es absoluta, que el Señor fue muerto sobre una estaca o poste parado, y no sobre dos piezas de madera puestas en ángulo. Muy bien, esto es lo que nos dice entonces esta fuente, ¿ya?
Entonces, y la Enciclopedia Británica, en el volumen 7, en la página 506, entonces, de acuerdo con esta enciclopedia, porque existían dos métodos de crucifixión usados por los romanos, ¿ya? Y la enciclopedia nos dice lo siguiente: dos métodos se seguían al infligir el castigo de crucifixión. En ambos casos, el criminal era desnudado y después colgado en una estaca o poste parado, donde el criminal era cruelmente azotado con látigos y tenían tiras de cuero con piezas de hierro o algún otro material pesado al final de las tiras. Ese era el fragrum. ¿Ya? No solamente era la piel la que se desgarraba y se desprendía de los huesos, sino que también parte de las vísceras se salían y la completa anatomía del cuerpo era expuesta. En este lastimoso estado, el criminal era vuelto a vestir y si estaba todavía en condiciones, era obligado a cargar el poste o estaca al lugar de la ejecución, donde éste era sujetado al poste o clavado en él y dejado hasta que muriera. Muy bien, entonces ahí estamos viendo entonces con respecto a los métodos, ¿no? Entonces, de castigo, tortura, ¿no? Y crucifixión que hacía. Si seguimos leyendo, entonces lo que nos dice la Enciclopedia Británica, ya nos dice sobre el segundo método de crucifixión. Vamos a leer aquí que involucraba un poste o estaca con una barra que atravesaba el poste, ¿no? Y las manos del condenado y que eran sujetadas o clavadas en la barra que atravesaba el poste. Ahí nos dice, después de que el criminal era azotado, este tenía que cargar con la barra que atraviesa el poste al lugar de ejecución. Y después era sujetado a este con clavos de hierro sobre los brazos extendidos y a través de los tobillos. Algunas veces esto se hacía mientras que la cruz estaba recostada en tierra y después era levantada a su posición. Muy bien, entonces esas son las referencias que nos da entonces la Enciclopedia Británica. Muy bien, entonces, ya que la Escritura no especifica cuál método los romanos usaron en la ejecución de nuestro Redentor, el uso de la palabra estauros, entonces utilizada por los escritores, ¿no? de la Besorá, más llamado Evangelios, entonces es un fuerte indicador que el método utilizado fue el primero, es decir, sin la barra que atraviesa el poste. Los autores de los evangelios fueron testigos presenciales del sacrificio y sabían exactamente el método que utilizaron para clavar al Machía. Si nuestro Salvador hubiese muerto en una cruz, entonces ellos hubieran utilizado la palabra entonces que describe como cruz. Sin embargo, todos ellos escogieron usar la palabra que indica una estaca o poste y no una cruz. Aquí este señor llamado John Deman Parson habla de este asunto en su libro, Una investigación a los orígenes e historia de los símbolos que fueron adoptados por nuestra religión. Y ahí en esa obra le explica lo siguiente: si el Machía hubiera sido ejecutado en un objeto en forma de cruz, los autores de los evangelios hubieran utilizado la palabra griega chi, o tal vez términos tales como katachiasmon. Muy bien, entonces, como vemos, la investigación de este señor lo llevó a concluir que todos los apóstoles, más llamados apóstoles porque son ya enviados de Yahweh, ellos escribieron la palabra estauros con el propósito específico de no confundir el sacrificio del Machía con el símbolo antiguo egipcio de la Tau. Muy bien, entonces Bullinger, entonces el autor entonces de este libro llamado Compañero Bíblico, establece que la palabra griega usada en Juan 19:17 es estauros. Entonces, lo que cargó nuestro Machía en realidad fue una estaca o poste, y por lo tanto este verso debe ser traducido, ¿no?, de esa forma, que él cargó entonces no una cruz, sino un poste o una estaca. Muy bien, o un madero. Muy bien, entonces, y este punto de vista también es evidenciado también en las escrituras hebreas. Ya usted puede ver, no va a encontrar una versión hebrea que diga la palabra cruz, ¿ya? Entonces las versiones hebreas de las escrituras, ahí dice, ¿no?, cualquiera que no tome una estaca de ejecución y me sigue, no es digno de mí, como es la que estamos viendo esta versión hebrea Sefer Dabar. Muy bien, entonces solamente entonces en las versiones cristianas, claro, mencionan cruz, pero en las versiones hebreas no menciona cruz, menciona, ¿no?, estaca de ejecución o madero, pero también en las versiones cristianas menciona también, entonces, y estas son las evidencias ya de las escrituras,
que en realidad fue un madero, ¿no? Hechos 5:30, por ejemplo, nos dice, y Elohim de nuestros padres que levantó a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. También en otro texto, en Hechos 10:39, también ahí nos dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra, en Yahudá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Muy bien. También en Hechos 13:29, también nos dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gálatas 3:13, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24 también, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy amados, entonces estos pasajes de las Escrituras dicen bien claro que Yahushua fue muerto en un solo madero y no en dos maderos en forma de cruz. ¿Ya? Y es obvio también que nuestro Mashiach no fue ejecutado con las manos hacia arriba de su cabeza, como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Que es la imagen que por lo general muestran los testigos de Jehová. ¿Ya? Porque en Matillá, capítulo 27, verso 37, nos dice que, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yahshua, el rey de los Yahudim. Entonces, la escritura nos menciona que encima de su cabeza no estaban sus manos, sino estaba, ¿qué cosa? Una plaqueta, ¿ya? Encima de su cabeza estaba esta plaqueta donde estaba la leyenda que decía que Yahshua era el rey de los Yahudim, ¿ya? Y ahora tampoco no lo clavaron con un solo clavo las manos, ya tal como lo están poniendo acá, ¿ya? Sino con dos clavos, ¿no? en las manos, ¿no? Porque en Juan capítulo 20 verso 25 nos dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al amo hemos visto. Él le dijo, sí, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿no? Entonces los talmidinos dijeron, si yo no viera el clavo, si no viera los clavos, ¿ya? Está más... Además, por la referencia de las escrituras, ya que antes hemos visto que en realidad encima de la cabeza estaba la plaqueta y no las manos, entonces eso claramente nos hace ver entonces que sus manos no estuvieron encima de su cabeza, sino más bien estuvieron en realidad extendidas, ¿no? Entonces casi ahí la altura, ¿no? Quizás de la cabeza para abajo, ¿no? Entonces, y eso también, cuando nosotros leemos el libro de Juan 21:18, ahí vamos a ver, ahí una declaración de su Mashiach con respecto a Kefas, a la forma como es que él iba a dar honra entonces a nuestro Creador. Ahí nos dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces ahí podemos ver claramente que él también fue sacrificado también como su maestro, es decir, Kefas, ¿no? Y ahí nuestro Mashiach claramente le estaba señalando, ¿no? Que él, cuando fue entonces sacrificado, entonces como su maestro, entonces en el madero, entonces también igual a él le extendieron entonces sus manos, ¿no? Sobre ese madero, ¿no? Entonces ahí podemos ver entonces esa referencia, entonces que las manos entonces no estuvieron entonces así juntas hacia arriba, ya, sino extendidas, ya, entonces hacia, entonces alrededor del madero. Entonces esto podría ser hasta máximo, tal vez hasta la altura de su cabeza, ¿no? De ahí para abajo. Muy bien, entonces eso quiere decir, entonces de acuerdo a lo que estamos viendo, entonces que todo el mundo entonces en realidad tiene estas dos representaciones, ¿no? De sacrificio de nuestro Redentor, y estas dos representaciones en realidad son falsas. O sea, ninguna de estas dos formas es correcta con respecto a la forma como murió nuestro Redentor. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de su sacrificio? Bueno, más o menos sería de esta forma, con las manos extendidas, pero no encima de la cabeza, sino debajo de ella, abrazando el tronco grueso para que tenga un mejor agarre y siendo clavado, ¿no? Con dos clavos, ¿no? Y cada clavo en cada mano.
Bueno, es difícil poder encontrar una imagen, ¿no?, que represente exactamente cuál ha sido, ¿no? Entonces, en realidad, la forma como es que nuestro Redentor lo han sacrificado. Pero esto más que nada, ¿no? Esta imagen lo que más o menos se puede aproximar a, a la forma como es que en realidad nuestro Mashiach entonces fue sacrificado. Vamos a empezar a analizar la evidencia profética, ¿no? Que es otro punto de vista que la escritura señala, porque nuestro Machía fue clavado en una estaca o poste, ¿no?, en lugar de una cruz, ¿no?, es decir, un madero, ¿no? Y eso se encuentra en la historia de Moche y la serpiente, se recordarán ustedes, ya la cual fue erigida sobre una estaca o asta. Esta historia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21, donde la gente se había desanimado, ¿no? Y esto permitió que les causara pecar al hablar en contra de nuestro Elohim Yahweh y de Moche. Y Elohim Yahweh mandó serpientes ardientes entre ellos, y muchas de estas personas fueron mordidas por estas serpientes y murieron, ¿no? Y muchas otras estaban por morir, presenciando todo este horror. Entonces la gente clamó, entonces pidiendo ayuda a Moche, así que Moche clamó a Yahweh y Yahweh respondió lo siguiente, en el libro de Números capítulo 21, verso del 8 y 9. Nos dice que Yahweh le dijo a Moche, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moche hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Moche hizo una serpiente de bronce y la sujetó a un asta o estaca, la cual fue erigida para que todas la vieran. Y todos los que miraron a la serpiente, ¿qué pasó con ellos? Fueron sanados, ¿verdad? Entonces, esto prefiguraba el sacrificio de nuestro Redentor, de nuestro Machía. Notemos las palabras de nuestro Machía en la Besorá, o en la Buena Nueva de Yanán, capítulo 3, versos 14 y 15. Cuando él dijo, y como Moche levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida perpetua. Según la Escritura, Moche levantó la serpiente en una cruz o en un asta o estaca. En un asta, ¿verdad? Entonces, la serpiente fue puesta sobre un asta o poste, no sobre una cruz. Yahweh pudo haber instruido a Moche a que sujetara la serpiente a una cruz, pero Yahweh específicamente lo dirigió a que fuera en una estaca o en un asta. Lo que esto implica, no tiene un margen de error, que Yahshua también fue levantado sobre una estaca o un poste o asta, ¿no? Y no sobre una cruz. Muy bien, de verdad, entonces nuestro Redentor, ¿no? Bueno, claro, lamentablemente le han puesto entonces el nombre, ¿no?, de este Dios celta Jesús en una cruz. Entonces, el hecho es que todas las evidencias de las Escrituras señalan hacia la conclusión de que Yahushua HaMashiach entonces fue clavado en un poste o estaca y no en una cruz. Además, si tomamos en cuenta el hecho de que la cruz es definitivamente, sus orígenes son paganos, entonces esto nos lleva a una pregunta más compleja. ¿Cómo es que el símbolo de la cruz llegó a ser o estar asociado con la cristiandad? La respuesta es simple. Porque la cristiandad halla sus orígenes en el paganismo del mundo antiguo. Muy bien, si nosotros, a lo menos, ¿no?, nos ponemos a analizar la historia, ¿no?, en la historia del emperador romano Constantino el Grande, cuando éste subió al poder, y cuando, como nosotros sabemos que la historia misma nos dice que él había soñado con una cruz luminosa en el cielo, que decía con unas palabras en latín, ¿no? Esta cruz decía, in hoc signo vinces, que significa, con estos signos vencerás, ¿no? Y la historia nos dice que Constantino inmediatamente mandó a poner entonces ese símbolo de la cruz a todos sus soldados, entonces como un amuleto, muy bien, porque él estaba en guerra contra Magencio, y ese fue la guerra
y venció. Constantino venció a Magencio. Y luego dio el edicto entonces de Milán, ¿no? Entonces, y ahí estaba estableciendo que ahora en adelante entonces Roma entonces sería llamada cristiana, ¿no? Y que todos aquellos que se sujeten entonces a esta nueva religión romana entonces no sufrirían persecución, ¿no? Mediante este edicto de Milán. Entonces, ¿quién dio el edicto para que no se persiguiera entonces a todos los que iban a ser sometidos en esta religión? Constantino. Muy bien. ¿Quién convirtió el imperio romano entonces en un imperio cristiano? Constantino. ¿Y quién persiguió a los Bene Israel y cambió todo lo que el Nesri de Israel, Yahshua HaMashiach, vino a restaurar con su pueblo? Constantino. Entonces fue Constantino. ¿Y quién era Constantino? ¿Era un enviado del Creador o era un pagano? Constantino era un pagano 100%. Esta fuente nos dice lo siguiente, ya que se encuentra aquí en los últimos días del paganismo greco-romano, ¿no? Entonces, por Johannes Hefke, nos dice: Constantino era un adorador del sol Mitra, y aún después de su supuesta conversión al cristianismo, en el año 321, él continuó honrando al sol Deus Invictus, es decir, el invencible dios Sol. Y esto porque el cristianismo es el mismo mitraísmo disfrazado. La evidencia de esto se puede ver en las monedas que Constantino comisionó que fueran acuñadas. ¿Muy bien? Entonces, esta es la cruz con la cual Constantino soñó y que ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y esta cruz es la que se conoce con el nombre de Crismon. ¿Está bien? Crismon. Y hemos visto que esta cruz en realidad es un monograma, ¿no? Y un monograma en realidad es una representación que designa un título o nombre. Y en este caso, este monograma, ¿cuál es el título que designa? Aquí podemos ver la C, la letra Ro, que es la letra R griega, de ahí la iota, que es la I. Bueno, aquí estaba la S, que era la sigma, de ahí también estaba la tau, la omega, que es la O, ¿no? Entonces, y ahí sí sale Cristo, ¿no? Y para darle una connotación de divinidad le pusieron la alfa, ¿no? Para que sea alfa y omega. Muy bien, entonces el monograma aquí en realidad, aquí esconde la palabra Cristo. Muy bien, pero este Cristo, ¿quién era? ¿Yahshua HaMashiach? ¿O era el Cristo, el antiguo Cristo que con este símbolo en el paganismo se le adoraba? Y hemos visto en el capítulo anterior que ese crismón en realidad estaba relacionado con el Cristo de Babel, con el ungido de Babel. Esto es Tamuz. Esta fuente, los últimos días del paganismo greco-romano, nos dice: después del año 314 de nuestra era, las monedas de Constantino muestran una cruz de brazos equidistantes o iguales, como un símbolo para el dios Sol. Si la visión de la cruz lo impresionó y fue utilizada como símbolo de alentamiento, no pudo haber sido en honor a Yahushua, porque Constantino continuó honrando a la deidad del sol y al símbolo de la deidad del sol, la cruz. Muy bien, aquí podemos ver el escudo del imperio bizantino de Constantino el Grande, ¿ya? Una cruz, la cual representa en sí la imagen del sol. La versión de brazos equidistantes o iguales de la cruz fue la vieja cruz solar, es decir, el símbolo de la deidad del sol, que es el centro de la religión cósmica y la religión astrológica de Babel, de Babilonia. Recordemos que el Imperio Romano tenía como fundamento el culto al dios babilónico solar. Esta otra fuente también nos dice: la cruz solar es probablemente el símbolo religioso más antiguo del mundo. Este aparece en el arte religioso de las religiones asiáticas, americanas, europeas e indias a través de la historia. La cruz compuesta de brazos equidistantes dentro de un círculo que representa el calendario solar, los movimientos del sol marcados por los solsticios, algunas veces los equinoccios también están marcados, formando una rueda de 8 brazos. La suástica es también una forma de cruz solar. La suástica es la esvástica. Muy bien. Y si el obelisco que vemos aquí, ¿no?, en la plaza de San Pedro, es un monumento hecho para adorar a los antiguos dioses del paganismo, entonces lo que se encuentra en su parte superior, entonces simbolizaría la bandera de esos dioses paganos. ¿Y cuál es esa bandera? ¿Qué es lo que vemos aquí, en la parte superior de este obelisco? ¿Qué es eso?
es la cruz. La cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la iglesia cristiana católica romana, ¿no? Y se luce sobre las cúspides, las torres y techo de las iglesias. Puede verse en los altares, en los muebles y en los vestidos eclesiásticos. La estructura de la mayoría de las iglesias cristianas católicas están diseñadas en forma de cruz. Todo hogar, hospital o escuela cristiana católica tienen la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes la cruz es honrada notablemente y se adora en cientos de formas. De igual manera, el signo de la cruz es usado frecuentemente en los ritos católicos. Cuando un infante, por ejemplo, es bautizado, el sacerdote le hace la señal de la cruz sobre su frente y dice: recibe el sello de la cruz sobre tu frente. Durante la confirmación, también el candidato es sellado con la cruz. En el día del miércoles de cenizas, también las cenizas son usadas para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos. Al entrar al edificio eclesiástico, unge sus dedos pulgares de la mano derecha en agua bendita y hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, ¿no? De tal manera que imitan la imagen de la cruz, ¿no? Cuando se persignas. El mismo signo se hace antes de las comidas. Durante la misa, el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma señal 30 veces. Las iglesias protestantes, en su mayoría, no creen en hacer la señal de la cruz con los dedos, ni tampoco se arrodillan ante ella o le hacen objeto de oración. Han llegado a reconocer que tales cosas son supersticiones y no tienen fundamento en las Escrituras. Pero sin embargo, han usado las cruces en sus iglesias, en sus torres, ¿no? Y en sus púlpitos, en diversas formas, ¿no? Tal como podemos ver en estas iglesias cristianas protestantes, ya ahí podemos ver claramente la imagen de la cruz. De manera que de una u otra forma, entonces el cristianismo, tanto católico como protestante, entonces respetan la cruz como emblema del cristianismo. El hecho de que los templos cristianos estén adornados con ella, entonces eso no significa que lo estén adorando, eso es lo que dicen, ¿no? Pero nosotros preguntamos, ¿es la cruz en la cual perdió la vida nuestro Salvador una señal en realidad digna de adoración? Debemos nosotros lucir ese instrumento de muerte de nuestro Redentor, ¿no? Y enorgullecernos de él. ¿Enseña la Escritura acaso que debemos poner siempre la cruz en nuestros edificios o llevarla en nuestro cuello, como así lo hacían antiguamente los paganos de Babilonia o de Babel? ¿Ah? ¿Será esto realmente algo importante, ¿no?, que llevar entonces en nuestra vida? ¿Ah? Porque muchos así se preguntan, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo que dice nuestro Creador, ¿no? Y él claramente en Shemot capítulo 20, verso del 4 al 5 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el Chamay, ni abajo en la Eres, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces, aquí vemos, amados, entonces que en el segundo mandamiento, entonces nuestro Elohim Yahweh, ¿no?, dio entonces aquí en sus mandamientos dados en el Sinaí, y él claramente nos está diciendo, entonces, que no se debe hacer ninguna imagen, entonces, en nuestra oración a él. Muy bien, y es una extraña coincidencia que en el mismo momento en que Yahweh estaba dando estos mandamientos, ¿no?, este mandamiento y el resto, ¿no?, de los demás misbot, a Moche, ¿no?, para que a través de él pueda ser entonces estos misbot dados a este pueblo y a través de este pueblo a la humanidad. Sin embargo, Aarón estaba haciéndose una imagen, ¿no?, que ya sabemos era de un becerro de oro. Muy bien, para que entonces, y el pueblo de Israel allí entonces estaban empezando a adorar, ¿no?, entonces a Yahweh, entonces por medio de este becerro de oro. Les pregunto, ¿Yahweh se enojó, amados, con esto que estaban haciendo? Se enojó, ¿verdad? ¿No? Se enojó tanto que él quiso en ese momento destruir a todo el pueblo, ¿no?, y empezar de nuevo, entonces, pero solamente con Moche, no, con otro pueblo. Usted lo puede leer claramente allí en Shemot, capítulo 7,
¿no? Capítulo 32, perdón, verso del 7 al 10, ¿no? Shemot, capítulo 32, verso del 7 al 10. Entonces Yahweh dijo a Moche, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿no? Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moche, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma y a ti yo te pondré sobre gran gente. ¿Se dan cuenta? Y esta historia, amados, se ha preservado como un aviso para nosotros. Porque aquí en la escritura en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Miren, amados, cuando Aarón hizo el becerro de oro, él no pensó que estaba adorando a un falso Dios. Aarón en realidad creyó que estaba en realidad utilizando el becerro, pero para adorar al Elohim verdadero, es decir, para adorar a Yahweh. ¿Está bien? ¿Ya? Y ahí podemos verlo claramente en Shemot capítulo 32, verso 5. Ahí nos dice, y viendo esto Aarón, dice, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo, mañana será la fiesta para quién, dice. Para el becerro o para Yahweh, dice. Para Yahweh. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, él estaba entonces haciendo esa fiesta, ¿ya? La fiesta del becerro de oro, ¿para quién dijo Aarón que era? Para Yahweh. ¿Y Yahweh aceptó esto? ¿Ah? Ahí si leemos el verso posterior, 7 y 8, Yahweh dijo a Moche, ¿no? Tu pueblo se ha corrompido y todo lo que hemos leído, ¿verdad? Entonces Yahweh no quería que ellos lo adoraran a él con ídolos o imagen, ¿no? Como era la costumbre de las naciones paganas alrededor de Israel. Tampoco él quiere que en la actualidad lo adoremos a él con símbolos de adoración pagana. Y uno de esos símbolos de adoración pagana, como ya lo hemos visto, es la cruz. Entonces, al pueblo de Israel que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y a nosotros hoy en día, Yahweh nos previene lo siguiente, Deuteronomio capítulo 12, verso 30. Guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haremos nosotros también. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces, la manera como es que en Babel, los griegos, los romanos, entonces, adoraban a sus dioses, entonces aquí claramente nuestro Creador nos está diciendo, cuídate, ¿no? No vayas a tropezar y vayas a empezar a hacer, ¿no? Como esa gente, en la forma como ellos sirven a sus dioses. Yo no quiero así. Y a lo menos cuando usted ve todas las culturas paganas, entonces adoraban a sus dioses con esta representación de la cruz. Entonces Yahweh advirtió a Israel que si ellos adoptaban las costumbres paganas de adoración de las naciones alrededor, entonces Él los iba a destruir. Y desafortunadamente Israel no hizo caso a las advertencias de nuestro Creador. Muy bien, pero antes de castigarlos, Él siempre envía a sus neviín, es decir, a sus profetas, ¿ya? Para advertirles entonces al arrepentimiento. Y uno de los del Naví que envió nuestro Elohim Yahweh fue Ezequiel para prevenirlos nuevamente, ¿no? Y Ezequiel mostró al pueblo la absoluta falta de respeto para nuestro Creador en su propia casa, el templo. Ahí podemos leer en Ezequiel capítulo 8, verso 18. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a quién, a Tamuz. Miren, esto lo estaban haciendo, miren, en el templo en la casa de Yahweh, amados, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, ahí fueron, entonces le mostró, entonces ahí en la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, ¿no? Entonces, y ahí estaban las mujeres, entonces, endechando a Tamuz. ¿Qué significa endechar, amados? Endechar es cantar, alabar, ¿no? Es un canto de loor, en honor a un difunto, ¿ya? Y en este caso es a un dios muerto, ¿ya? ¿Y quién es ese dios de la muerte? Ahí lo está mencionando, Tamuz, ¿está bien? El dios de la muerte. Si seguimos leyendo en los versos que siguen, de Ezequiel 8, 15 y 16, nos dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre?
vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postándose hacia el oriente. ¿Ya? Entonces recordemos, amados, que el dios sol naciente en Babel era Tamuz. ¿Ya? Entonces, por un lado, las mujeres, que también simbolizan iglesias en el lenguaje profético, entonces estaban, ya desde siempre han adorado a Tamuz. ¿Ya? Y también estos líderes religiosos, ¿no? Que siempre en la escritura, bueno, le llaman como ancianos, bueno, varones, entonces también igualmente estaban adorando entonces a este dios sol. Muy bien, y si seguimos leyendo en el verso 17 del mismo capítulo 8 de Ezequiel, ahí podemos leer, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Yahweh hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Miren, amados, entonces miren la adoración a Tamuz, que es el dios sol, ¿no? ¿Aplicaban qué cosa? El ramo. ¿Qué ramo es el que aplicaban estos paganos, amados? ¿Qué ramo? Ahí podemos observar. Entonces, al mismo sacerdote pagano de Babel, el cual portaba, ¿se acuerdan? Una cruz en el pecho, un crucifijo. Y ahora acá lo vemos, que en su mano está teniendo ¿qué cosa? Un ramo, ¿ya? Que es el mismo ramo que lleva ¿quién? Papá Noel o Santa Claus, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ese ramo simboliza adoración ¿a quién? A Tamuz. ¿En qué día? El 25 de diciembre. Y aquí también vemos a los sacerdotes de Babel. Miren, acá están. Y aquí en medio de ellos, aquí está, con el ramo del árbol, el cual sigue siendo conmemorado, ¿no? En adoración ¿a quién? A Tamuz. Cada 25 de diciembre. ¿Está bien? Porque en esa fecha de la Navidad no se está conmemorando el nacimiento de nuestro Redentor, Yahshua HaMashiach. Él no nació en esa fecha. ¿Quién nació en esa fecha? Tamuz, ¿no? Y aquí podemos observar. Entonces, acá al lado izquierdo, a Tamuz, al dios Tamuz, está ahí con su ramo, en forma de cruz. Pero a su derecha, ahí vemos al dios celta, Jesús, el cual también tiene en su mano, ¿qué cosa? Un ramo, ¿sí o no? Y aquí a la derecha también vemos al dios Jesús de Roma, el cual también está portando, ¿qué cosa? El mismo ramo. Muy bien. Y cuando vemos esta inauguración, ¿no? Del túnel en Suiza, que se realizó el año pasado, entonces nosotros vamos a poder observar que nada ha cambiado. Vamos a poder ver que todos están ahí llevando, entonces en su mano, acá en sus cabezas, están llevando ¿qué cosa? El ramo. ¿Y esto por qué? Porque todo esto es adoración, no al Creador, sino ¿a quién? A Tamuz, que en realidad vendría a ser la representación en sí de quién? De Azazel, el enemigo del Creador. ¿De ahí lo ven? ¿Con qué están saliendo ellos? Unos ramos en las manos. Muy bien, la escritura ya refería claramente, ¿no?
que los paganos aplicaban ¿qué cosa? El ramo, y todos llevan ahí su ramo. O sea, lo que nuestro creador había señalado claramente que era algo que él abominaba, aborrecía, sin embargo, ¿no? Todo esto es en realidad cosas que ofenden a nuestro creador. Bien, amado, entonces todas estas representaciones que han hecho en esta inauguración del túnel en Suiza, en realidad es con conocimiento de causa. Aquí, por ejemplo, vemos a esta iglesia, ¿no? Vestida de rojo porque es una iglesia manchada con la sangre de tanta gente que ha derramado en la historia, ¿no? Por ello que está vestida de roja. Y ahí vemos, en su cartera está portando su logo o símbolo que identifica a esta iglesia. ¿Cuál es el símbolo? La cruz. Entonces, ¿qué iglesia en el mundo se identifica con ese símbolo? El cristianismo, amados. ¿Ya? Así que no es otra iglesia. Muy bien. Entonces, amados, la cruz era el símbolo de Tamuz y era una parte integral de la adoración del sol. Elohim Yahweh llama a esta idolatría pagana como una abominación. Por supuesto, algunos podrán decir que no adoran a la cruz, pero ya sea que la adoren o no, eso no cambia el hecho de que la cruz es parte de un sistema religioso de adoración antiguo que nuestro Creador ha prohibido adoptar, ¿no? Porque estas han sido costumbres religiosas que los paganos entonces tenían como costumbre antiguamente. Los defensores de la cruz pueden decir que no la adoran, pero ¿será verdad esto? Porque cuando muchas veces cantan, ¿no? Entonces sus cánticos, ¿no? Entonces al Creador aparentemente muchas veces no están cantando, ¿no? Oh, yo siempre amaré esa cruz, dicen así, ¿sí o no? ¿No? Entonces, cuando en vez de decir eso, nosotros deberíamos decir, ¿no? Oh, yo siempre amaré a Yahweh, ¿no? Cuando la palabra amar lo aplicamos, amados, a un asunto religioso, entonces esto ya toma una connotación religiosa de adorar, ¿ya? Cuando uno dice, yo adoro a mis hijos, es como si estuviera diciendo yo amo a mis hijos. Y si estamos diciendo yo por siempre amaré esta cruz, estamos diciendo yo siempre adoraré esta cruz. Y nosotros no adoramos la cruz, porque la cruz representa a Tamuz. ¿Ya ven? Nosotros adoramos a Yahweh. Millones de cristianos profesos reverencian y adoran a la cruz. Y este es el meollo del por qué Yahweh Elohim mandó a su pueblo a no hacer ninguna cosa que se encuentre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Muy bien, el objeto de oración religiosa en realidad no es algo sobre lo cual nosotros debemos enfocarnos o inclinarnos, ¿no? Nosotros en nuestra mente debe estar siempre, ¿no? En nuestra mente el nombre de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Entonces nosotros lamentablemente estos signos, ¿no? de adoración más bien nos apartan de nuestro Elohim Yahweh. Es a Él a quien tenemos que adorar, no una cruz. Esta es la razón por la cual el Todopoderoso no quería que tuviésemos una imagen física en nuestra mente. Cuando hacemos plegaria, porque la imagen llega a ser lo más importante y no Él. Cualquier adoración de una imagen desmerita y minimiza al gran yo soy el que soy. Porque la adoración pagana al dios babilónico Tamuz, mediante el símbolo de la cruz, se traslada a este dios celta conocido con el nombre de Jesús, y que en realidad vendría a ser la versión celta de Tamuz, y que como estamos viendo también conserva en su mismo pecho el mismo símbolo de la adoración pagana, que como podemos observar se trata de la cruz. Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor, el ahabá a Yahweh, que guardemos sus misbot, y sus misbot no son gravosos. De los 10 mandamientos, amados, los primeros 4 nos muestran exactamente cómo debemos amar a Yahweh, nuestro Elohim. Los últimos 6 misbot nos revelan cómo debemos amar a nuestro prójimo. Es solamente al guardar los misbot de Yahweh cuando empezamos a entender en realidad cuál es el amor de Yahweh Elohim y el amor a nuestro prójimo. Yahweh hace claro que para poder amarlo a Él debemos guardar sus misbot, sus mandamientos. Esto quiere decir que tenemos que dejar atrás todo lo concerniente a las falsas religiones de este mundo, sus rituales falsos y baratos con símbolos paganos de adoración. El deseo de nuestro Creador para su Keilah, la novia del Machía, es que ella sea encontrado, como Chao lo decía aquí en Efesios capítulo 5, verso 27, para presentársela gloriosa para sí. Una congregación, una Keilah que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese kadosh, es decir, apartada y sin mancha. Y para cumplir con eso, nosotros, los que deseamos ser genuinos Benéis Israel, es decir, hijos del verdadero pueblo de Israel, entonces tenemos que parar de quebrantar la ley moral de Yahweh y debemos de olvidarnos de adoraciones y reverencias a estos ídolos y doctrinas de origen pagano babilónico. Si buscamos el reino de Yahweh y la justicia del Mashiach, tenemos que alejarnos de Babilonia y volvernos a la verdadera adoración del todopoderoso Yahweh. Cuando nosotros consultamos aquí a esta enciclopedia Wikipedia acerca del término estauros, ¿ya? Entonces vamos a leer algunas cosas interesantes. Nos dice, estauros era un simple palo o estaca vertical en la que los romanos clavaban a quienes se les ordenaba ser ejecutados. Meramente significa estaca única. Nunca significa dos piezas de madera unidas en ningún ángulo. Incluso la palabra latina crux significa una simple estaca. La letra inicial chi de Cristo anteriormente fue utilizada para su nombre, hasta que se sustituyó por la T, por la Tau, la letra inicial del dios pagano Tamuz, cerca del final del siglo IV. Entonces, amados, como estamos leyendo acá en la enciclopedia, antiguamente la cruz provenía inicialmente de la letra griega chi, el cual provenía de Cristo, muy bien, en griego. Luego la sustituyeron por la Tau, es decir, por la T, pero ambas designaban al dios pagano Tamuz. Si el término cruz proviene de Tamuz y a la vez vemos que cruz proviene de Cristo, entonces, ¿quién es Cristo? Entonces, es obvio. Si usted dice A es igual a B y B es igual a C, entonces A será igual a ¿qué? A C. Por lo tanto, si la cruz es igual a Tamuz y Cristo es igual a cruz, entonces Cristo es igual a ¿qué? A Tamuz. Muy bien, ahí sale la fórmula. Nosotros no amamos la cruz, porque eso significaría amar a Tamuz. Nosotros amamos a Yahweh, tal como así lo enseña la Escritura, como primer mandamiento. Marcos capítulo 12, verso de 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahushua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu lev, con todo tu nefesh y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Muy bien. Tampoco amamos a Cristo porque eso significaría amar a Tamuz. Nosotros amamos al Mashiach, es decir, al Hijo de Yahweh, tal como así lo enseña la Escritura. Yanán capítulo 14, verso 23. Respondiendo Yahushua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros, el pueblo de Yahweh, no seguimos la cruz porque es el símbolo de maldición de una deidad. Nuestro Mashiach murió en un madero, no en una cruz. Decir que fue crucificado es errado. Lo correcto es decir que fue colgado en un madero. Ya hemos visto en Shemot, ¿ya?, que claramente nuestro Creador dijo que no te harás imagen ni te inclinarás a ella. Y la cruz es una imagen, ¿ya? El que dijo que no te harás imagen ni te inclinarás a ella, también dijo, nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de tu boca. El que dijo en Matillá capítulo 4, verso 10, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás, también dijo en Salmos 96, 8, dad a Yahweh la honra debida a su nombre. Por lo tanto, como dice Salmo 72, verso 19, bendito sea tu nombre glorioso para siempre, Yahweh, y toda la tierra sea llena de tu honra.